Saludos, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada día aquí a las 7 de la noche. Y hoy nosotros, pues, más que complacido porque está con nosotros hoy aquí en este espacio para compartir con nosotros alguien, pues, que es de los conductores estelares de este espacio, viene fijo lunes y miércoles, y no solamente esos días, sino que es un bateador, pues ahí siempre dispuesto los días que los demás conductores de este espacio pues no podemos estar. Así es que nosotros saludamos de inmediato a Luis Fernando Guzmán, con quien me place siempre estar en este set. Buenas noches, Nino. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en este programa. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Hoy vamos a hablar de justicia. Hoy vamos a hablar de derecho puro de la justicia, porque es la temática del programa. Así y es, hay que seguirla así, hay que seguir enseñándole a la población y nosotros mismos aprendiendo. ¿Por qué no? Eso es lo interesante de este programa. Ese es el objetivo de este espacio. Cuando lo concebimos ya hace más de 6 años, pues la idea de Ramón Arturo y de nosotros fue precisamente esa, Luis Fernando, de que nuestros amables televidentes recibieran informaciones, recibieran orientaciones, porque muchas veces no se hacen las gestiones necesarias ni las atinadas porque no sabemos dónde ir. Y quizá la persona que está destinada para resolver ese conflicto o para ayudarnos, para orientarnos, está quizá a menos de 1 o 2 kilómetros. Y el objetivo de nosotros precisamente es ese. Nosotros tenemos muchas garantías en este país, aunque lo desconocemos. A veces nosotros criticamos por desconocimiento, cosas que nosotros podemos acudir, cosas que nos competen, cosas que nos pueden proteger a nosotros mismos. Y no tenemos necesariamente esa comunicación, no tenemos el conocimiento para saber dónde debemos acudir, cómo debemos acudir, qué nos compete en ese momento, cuáles son nuestros derechos, cumpliendo con nuestros deberes. Y para eso es este programa, para eso precisamente, para tratar de orientar a las personas, para que sepan en nuestro sistema de justicia. A veces usted va al sistema de justicia y oye constantemente que dicen: la justicia en República Dominicana no sirve, está corrompida, tiene de todo. A veces usted no sigue el debido proceso y obviamente si no lo continúa, si no sigue el debido proceso, que debe ir paso por paso, pues no va a tener ganancia de causa, posiblemente teniendo razón. Por eso nosotros acá tratamos de llevar la mejor información para que usted la maneje y tenga ya un conocimiento y sepa cómo reclamar en cualquier circunstancia que se pueda presentar en su vida cotidiana, señores, porque aquí a veces nosotros pensamos en el derecho, en los abogados. Usted vive en un estado de derecho. Aquí hasta los abogados necesitan abogados. Todos necesitamos un abogado porque vivimos en un estado de derecho y usted tiene que saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, lo que tiene que cumplir y lo que usted no está pidiendo, sino está exigiendo porque está protegido incluso de manera constitucional. Sí, hay muchos también casos, Luis Fernando, que se pueden resolver, se puede llegar a una solución, que se puede llegar a un avenimiento, sin tener inclusive que gastar dinero o haciendo el más mínimo esfuerzo económico. Y también nosotros, que es el objetivo también de que tú estés aquí con nosotros en el día de hoy, por una inquietud que tú nos has manifestado de que existen, así como existe en el derecho penal, salidas alternas para no someter a un ciudadano a un proceso que tenga que cumplir sanciones penales, cumplir cárcel, como se le llaman. También en materia civil y en materia comercial existen también procedimientos, soluciones alternas a esas controversias, que si usted cuando pacta un contrato, ya sea comercial o civil, establece en ese contrato que quiere pues que al término o que si surge alguna dificultad en ese contrato, someterse a que alguien sea árbitro, a que alguien concilie, a que alguien medie entre las partes, a que haya una amigable composición. Entonces también son mecanismos que, bueno, a los abogados no les gusta mucho esto porque no ganan dinero con ello, pero el objetivo de nosotros es decírselo, porque hay muchos casos, y de eso que precisamente vamos a conversar contigo en el día de hoy, que no necesariamente llevan esa gran complejidad, y que de surgir cualquier conflicto, pues con que alguien sirva de mediador, con que alguien concilie, con que, digamos, no, nosotros no vamos a ir a un tribunal, nosotros vamos a poner de acuerdo nosotros, se puede solucionar sin que eso incurra, como hemos dicho, en mayores gastos. El objetivo principal
de una contienda, de un enfrentamiento, es llegar a un final, a una solución. Y la solución no necesariamente tiene que ser en los tribunales, no necesariamente. Puede ser fuera de los tribunales, porque usted puede conciliar, usted puede llegar a otras salidas también de manera amigable. Y es de lo que estaremos hablando en el día de hoy, para que también se conozca de qué manera usted puede evitar algunos traumas, porque eso también, recuerden que ya inmediatamente usted accionó el sistema judicial de la República Dominicana, ya usted está sujeto a los plazos, ya usted está sujeto a ese tiempo. Cuando usted va y le dice, miren, la causa suya es para dentro de 2 meses, el lunes tal a las 10 de la mañana. Usted tiene que dejar de trabajar ese día donde usted trabaja o viajar de donde usted a otro sitio para tratar de venir aquí a resolver un problema que quizá usted podría conciliarlo, ponerse de acuerdo con la otra parte y terminarlo de manera extrajudicial, es decir, fuera de los tribunales. Sí, nosotros vamos a pedirle a ustedes que nos den esa oportunidad que siempre nos dan para ir a una breve pausa comercial y volvemos entonces hablando de esas salidas alternas, de esas resoluciones alternas que tiene el procedimiento civil en la República Dominicana para dirimir, para componer de buena forma los conflictos que se suscitan en ocasión de demandas y contratos civiles y comerciales. No le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, por su canal 58 TNE. Bueno, queremos hablar sobre la conciliación, pero antes tenemos que decirle al público qué es la conciliación. En derecho, es decir, en sentido general, tiene la misma definición lo que es la conciliación. La conciliación es simplemente un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Usted tiene un conflicto y es un mecanismo que se utiliza cuando hay un conflicto entre 2 o más personas, siempre y cuando haya un conciliador, una persona, un tercero que sea ajeno al problema. Es un conciliador que se va a encargar de tratar de buscar el punto medio, el equilibrio, el punto donde convergen ahí las ideas para tratar de buscar una solución que en este caso va a ser ya extrajudicial, es decir, fuera. Por eso se le define como la conciliación un mecanismo alterno para solucionar un conflicto entre 2 o más personas. Las personas pueden ser físicas, pero también pueden ser morales, las personas. Sí, las personas puede ser un conflicto de 2 empresas, sí, por ejemplo. puede ser, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente 2 personas, usted y yo, pueden ser 2 empresas, su empresa y la mía, que tengamos un conflicto presentado, pero siempre se busca un conciliador para que pueda buscar esta solución y llegar a un acuerdo, que ese acuerdo sea el que permita que nosotros no vayamos a un proceso quizás tedioso, quizás largo, quizás hasta muy costoso, y lleguemos a feliz término de ese... Sí, una de las características de un conciliador, Luis Fernando, es que busca armonizar, ¿verdad? Porque siempre cuando hay un conflicto se entiende que cada quien tiene la razón, o sea, y que yo soy el ganador y eres el perdedor, o que yo eres el culpable, yo soy la persona que soy víctima. Entonces un conciliador escucha las partes, trata generalmente de limar perezas, entonces propone, sobre todo tomando como base las voluntades de la parte, porque un conciliador no puede imponer su criterio, decir, bueno, usted tiene la razón y usted no, sino que lo que debe de primar siempre, como tú dices, no importa la materia, puede ser derecho penal, derecho civil, laboral o comercial, en la materia que sea, un conciliador debe ser una persona que debe tener muy buenos oídos y debe también de aplicar algunas técnicas. Un conciliador no es cualquier persona, es alguien que debe estar preparada para eso, porque debe de saber escuchar y debe de convencer a las partes de que la mejor solución que se puede buscar en bienestar y para restaurar lo que es la paz y la armonía social, porque cada una de las medidas que se buscan, que son alternas, su finalidad es que se restablezca la paz social, o sea que eso cada quien obtenga lo mejor para sí, cediendo evidentemente, porque no va a ser todo para uno solo, pero lo que se busca es que ya eso quedó ahí. Es como cuando alguien le dice te perdono y ya no debe pasar más allá, y eso es lo que busca realmente esa figura de la conciliación. Para conciliar debe ser un caso
de orden privado solamente, no puede ser No, de... no, la conciliación, por ejemplo, la materia civil siempre es privada, ¿verdad? Siempre. En lo que tiene que ver con los intereses de la parte. Cuando hablamos que nosotros decimos, bueno, vamos a redactar un contrato, como decíamos inicialmente, civil, y en una de las cláusulas vamos a establecer que nosotros, si surgiera algún conflicto, nos vamos a someter, por ejemplo, al régimen de una conciliación, de buscar un conciliador, o nos vamos a someter al régimen de arbitraje, que ya es un árbitro. Aquí hay oficinas especialistas en arbitrajes para conciliar esto, o nos vamos a someter a lo que se llama una mediación, con un mediador también designado, o nos vamos a someter a una amigable composición, que ya es entre las partes. Cuando hablamos de amigable composición entre las partes, que es de donde nace prácticamente una conciliación también, pero no necesariamente tiene que ser en esa materia civil, pudiera ser también en lo laboral. Tú has escuchado que en lo laboral es obligatorio, el juez produce siempre una vista de conciliación en materia laboral. En materia penal, si bien es cierto que hay hechos que son de orden público, no menos cierto que también se dan conciliación. No la conciliación para extinguir el caso en sí, sino una especie como de acuerdos entre las partes. Un actor civil pudiera decir que lo que busca es dinero. Bueno, yo voy a desistir de la demanda si tú me das X cantidad de dinero. Cuando tú analizas en esencia qué es lo que se ha dado, es una conciliación, aunque como figura jurídica no sea directamente así. ¿Cómo se elige un conciliador? ¿Cómo nosotros podemos elegir? ¿Cómo yo sé que Saturnino Muñoz puede ser conciliador, o puede serlo Willy Cruz, puede ser qué? ¿Cómo nosotros definimos quién puede ser un conciliador que sea justo en el momento de buscar la solución de ese conflicto? Mira, como te decía, estas materias, sobre todo en materia civil, que no se utiliza tantísimo, pero sí existen, y son de las materias que los abogados menos conocemos, porque como prácticamente no intervienen los abogados, pero es un mutuo acuerdo. Vamos a buscar a fulano de tal que tiene experiencia en tal materia. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, cuando se va a buscar un conciliador? Que la persona sepa de lo que se está tratando. Es un punto elemental. Que si el conflicto es, vamos a suponer, sobre una construcción, que yo diga, bueno, pero fue que él no la hizo en los términos que lo contratamos, tiene bicho y todo eso. Lo ideal es que el que vaya a conciliar sea una persona que sepa de eso, porque si no sabe de eso, podrán haber términos y situaciones que él no la va a entender. Cuando hablamos ya en materia penal, ya la ley destina un fiscal para eso, que ya entonces es un fiscal que también el Ministerio Público entrena para conciliar con conocimientos ya de materia penal, de lo que es el derecho. Y en materia laboral, pues el juez fija una audiencia e invita a las partes que se pongan de acuerdo. También hay representantes de trabajadores, de los patrones, y también se produce esa audiencia. Eso mismo te iba a preguntar. La conciliación, ¿cuándo se puede hacer? ¿En qué momento se puede? ¿En qué momento no? Porque se podría hacer, tú y yo tenemos un conflicto ahora mismo y podemos ponernos de acuerdo, intentar ponernos de acuerdo antes de accionar a la justicia, el Ministerio Público. Una vez se accionó ya la justicia, ¿también se puede conciliar o ya hay que continuar con el proceso? Pero la conciliación, de hecho, como te decía, lo que es materia civil, siempre va a estar abierta la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo. La materia civil es personal, o sea, ahí no interviene el Ministerio Público. Y se confunde mucho cuando dicen, bueno, el derecho, el procedimiento civil es de orden público, pero es observar lo que son los plazos, observar los procedimientos, como tú decías, someterse a determinados mandatos de la ley. Eso es lo que es el orden público, pero el interés en sí
el interés de la parte en materia civil es privado. Eso implica entonces que en cualquier momento puede venir una conciliación. Y aunque no se utilice directamente esa figura, pero es lo mismo que si yo te demando a ti porque tú no me has pagado y después tú dices, bueno, son 2 millones de pesos, te voy a dar 1 millón y dejémoslo así. Lo que opera en realidad, cuando se hace ese desistimiento de la demanda, en esencia también lo que hay es una conciliación. Porque ya estamos dejando el proceso ahí, nos hemos puesto de acuerdo. Conciliar significa, ¿verdad?, conversar, llegar a un acuerdo, a un punto determinado. En materia penal, pues la conciliación depende de los hechos que se estén tratando. Cuando son hechos de acción privada, porque siempre lo que es los hechos de acción privada, en cualquier materia que sea, siempre el demandante o quien sea la víctima va a tener el sartén, como dice uno, en sus manos, es el que va a decidir. Cuando son hechos de acción privada en materia penal, pues puede ser en cualquier momento. En cualquier momento las partes pueden llegar a una conciliación. Cuando son de los denominados hechos de acción pública en instancia privada, que son hechos que, aunque tienen cierta relevancia penal, el legislador ha dicho, víctima, tú eres dueña de tu proceso, tú puedes recibir dinero para restaurar tu daño, tú puedes dejar eso así si lo quieres, tú puedes decirle al Ministerio Público, yo dejo eso así, usted no puede seguir, tú le puedes decir al juez, yo quiero dejar eso así. Entonces, en esos casos, es antes de que se produzca un auto de apertura a juicio, lo que es la conciliación. Ya si conciliaran en esencia, ¿verdad? Porque como te digo, siempre lo que media, casi siempre es una conciliación y no necesariamente tiene que ser porque sea económica. Yo puedo decir, bueno, yo quiero llegar a un acuerdo contigo y que tú no me vayas más a mi casa. Eso es una especie de conciliación, sí, y no estoy recibiendo dinero. Entonces, hay otras figuras que el legislador ha traído, como es desistimiento, pero en esencia, como te digo, siempre es una conciliación que opera en esos casos. ¿Está esto estipulado en los códigos de la República Dominicana, en el Código Civil está también? Mira, en cuanto a lo que es las soluciones alternas, a las resoluciones alternas en materia civil, la Suprema Corte de Justicia en el año 2018, el Pleno, en Consejo, dictó una resolución donde creó una serie de mecanismos en materia civil para lo que es el arbitraje, que el arbitraje es, como decimos, alguien designado para que decida. Aquí, más que una conciliación, el árbitro, aunque escucha la parte, es el que determina y las personas tienen que acatar la resolución que salga ahí en ese laudo arbitral. Es como si un juez diera una sentencia. Cuando es un árbitro, vale lo mismo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia creó, mediante esa resolución del 2018, una serie de mecanismos para lo que es la conciliación, la mediación, la amigable composición y lo que es el arbitraje. O sea que sí, y toma como base, evidentemente, esa resolución, lo que es la Constitución de la República Dominicana, porque nada que se legisle en este país, sea ley, reglamento, resolución, código, puede estar ajena a la Constitución, tiene que tener como base la Constitución. Y entonces el artículo 5, 6 de la Constitución y el artículo 8, pues cuando se leen en esencia, trae lo que es la solución de los conflictos, porque establecen esos artículos que el Estado va a garantizar siempre que la sociedad vive en armonía, que los conflictos siempre se busque la mejor solución, que se reconozca, por ejemplo, como en el caso del artículo 2 del Código Procesal Penal Dominicano, lo que es ya el Estado, el ius puniendi, lo que es esa fuerza represiva del Estado como la última opción. O sea que siempre los jueces tienen que buscar lo que es la solución del conflicto, procurando siempre la armonía social. ¿Qué pasa cuando se busca de la mejor manera, cuando las partes se ponen de acuerdo? Que todo el mundo queda contento. Y si no queda contento, al menos queda conforme. Es muy diferente a cuando el Estado tiene que entrar y aplicar una sentencia, por ejemplo, penal.
a la persona que lo condenan y va a una cárcel no queda contento, ni sus familiares, ni parte de la sociedad dice, bueno, nos sentimos bien porque se hizo justicia, pero son los que son del lado de la víctima, los que están del lado del imputado, en lo que entienden que se cometió una injusticia. Lo mismo pasa entonces en materia civil, que no es lo mismo que un juez diga, bueno, te condeno a una indemnización civil en daños y perjuicios de 5 millones de pesos, a que tú tengas que buscarlo, que después se produzcan embargos para poder ejecutar eso, a que tú digas, bueno, vamos a poner de acuerdo, mira, yo no te puedo dar 5 millones de pesos, yo te voy a conseguir 2. Entonces, quedan ambas partes porque ya llegan a esa conciliación y quedan ambas partes contentas. Entonces, básicamente la diferencia entre conciliación y arbitraje es que en la conciliación se busca a un tercero que va a mediar entre las partes y le va a sugerir a las partes un bajadero, es decir, un punto ¿Cuál medio. es la mejor forma? O sea, ¿qué es lo que más le conviene a los dos? Correcto. Eso es una conciliación, pero en el arbitraje, ya cuando entre el árbitro, lo que decide el árbitro, están obligados a cumplirlo las partes. Sí, claro, porque ese lado de arbitrar es como si fuera una sentencia. El árbitro, evidentemente que un árbitro que va a tratar de ser un componedor de la situación. O sea, si bien es cierto, a diferencia de la conciliación, porque la conciliación, ambas partes tienen que firmar, tienen que estar de acuerdo y tienen que, si una de las dos partes dice, no, yo no estoy de acuerdo, ya no hay conciliación. O sea, es como un matrimonio, tienen que ser los dos para poder estar casados. Con uno de los dos que no esté de acuerdo hay que divorciarlo. Lo mismo pasa entonces con la conciliación. En la mediación también, en materia penal y materia civil, también prácticamente es lo mismo. El mediador trata de que las partes se pongan de acuerdo. El mediador ya sí puede, a diferencia del conciliador, sugerir cosas, no de imponer cosas, pero sí de sugerir cosas y de hacerle ver a una de las partes que él no tiene razón y el otro puede tener la razón. Casi siempre cuando se habla de conciliación, y nosotros en los entrenamientos que nos dan como Ministerio Público nos dicen, usted de antemano nunca le puede decir a una parte, no, usted no tiene razón, este es el que tiene la razón, porque está empoderando mucho a uno, ¿verdad?, para las exigencias que se pudieran dar, y estaría entonces prácticamente minimizando a otro. Lo importante siempre de un conciliador es preguntar a las partes, primero, por ejemplo, si están de acuerdo en que se produzca una conciliación. Ese es el primer paso, porque en materia penal, por ejemplo, aunque se han hecho de acción pública en instancia privada, hay personas que dicen, yo no voy a conciliar. Y uno dice, pero mira, ese caso son de lo que se puede conciliar, ese caso no tiene mayor lesividad social. A ti te puede convenir, por ejemplo, que si tú has gastado, si hay golpe y herida, que no tiene mayor lección, que tú has gastado un dinero, que esa persona te lo resarza, porque quizá un juez le puede poner una garantía económica y esa garantía económica no te van a ayudar en nada porque va a un banco, el Estado se puede quedar con ese dinero, o si se lo vuelve al imputado posteriormente. Y una persona dice, no, que yo no quiero conciliar. Entonces ahí no se puede forzar a conciliar, porque una de las exigencias del legislador es que las partes estén en esa tesitura de conciliar. Pero una vez la parte dice que sí, que quieren conciliar, entonces hay que no hablar ni siquiera del caso, porque en una buena conciliación ni siquiera es importante, sobre todo si es penal, de hablar del caso, de lo que pasó, porque va a revivir situaciones, sino decir cuáles son las soluciones que ustedes plantean y qué usted pretende como solución. ¿Cuáles son las soluciones que usted, entonces, sobre la base de lo que las partes manifiestan, pues como es un mediador, puede decir, bueno, por eso que tú estás solicitando ni siquiera puede ser sopesado, ¿verdad? Porque hay personas que pueden hacer exigencias que a todas luces lucen que son muy desproporcionadas, que es lo mismo que decir que no van a conciliar. Porque si, por ejemplo, pudiéramos estar hablando de un caso que pudiéramos estar hablando de, si es económico, de 10,000 pesos y de repente dicen, no, yo quiero 5 millones de pesos, pues evidentemente que es lo mismo que decir que no. ¿Qué tan frecuente se concilia aquí? Porque, como comenzaba el comentario, decía que el abogado no tiene ningún beneficio en la conciliación, pero ya yo que tengo el problema, digo, mire, yo vengo con mi abogado y voy a someterte con mi abogado porque yo tengo la razón y yo sé que tengo los documentos y tengo el contrato y tú me firmaste, y ya
está en manos de abogados. ¿Qué tan frecuente Tú sabes es que, mira, se cuando consigue? hablamos en materia civil, por ejemplo, que se requiere obligatoriamente el Ministerio de Abogados, los abogados ponen a sus clientes, porque la ley así lo permite, a firmar un contrato de cuota litis, donde establecen un % de lo que sería los resultados finales económicos. Y en esos contratos casi siempre se establece que la persona que está demandando, o puede ser hasta el demandado, porque tú puedes en cualquiera de las dos partes establecer ese %, no puede llegar a ningún convenio, ningún acuerdo, a ninguna solución sin que esté el abogado presente. Y esto tiene un fin, y es garantizar los honorarios, evidentemente. Entonces, casi siempre cuando se dan esos acuerdos en materia civil, los abogados casi siempre son los mayores precursores de esos acuerdos en materia civil, porque tienen un interés. Y en el caso de que lo hiciera la parte a expensa del abogado, pues sabe que tiene que pagarle todos sus honorarios como si el caso hubiese culminado completo, porque así generalmente lo establecen. Si los abogados ganan menos, porque no es que no hayan abogados. Hay muchos casos, contratos, que sí establecen en una de las cláusulas, cuando son civiles, que se van a someter a un proceso de conciliación de mutuo acuerdo de la parte. Ahí no intervienen abogados. Ahí no. Pero cuando, igual que cuando hay una amigable composición, que dice, no, es que tú y yo nos vamos a poner de acuerdo. O cuando nos vamos a someter a una mediación, es que nosotros vamos con un mediador, nosotros, ahí no intervienen abogados. Pero si ya es en ocasión de una demanda, que como te decía, que aunque jurídicamente no le llamemos sino un desistimiento de la demanda, un acuerdo, las diferentes figuras jurídicas, sí ahí los abogados intervienen. Van a ganar menos porque no van a seguir un pleito largo, sino en ese caso. En el caso penal, por ejemplo, los abogados muchas veces intervienen, pero los fiscales y los mediadores no nos gusta mucho que hayan abogados, porque y esto no es que uno sea enemigo de los abogados, porque uno también es abogado y sabe que en determinado momento lo hizo o lo va a hacer, sino porque las partes muchas veces ellas solas es más fácil de tú arreglarla que cuando tienen otras personas que tienen otros intereses. Un abogado que esté ahí, a menos que sea un hermano, un hijo, un primo o un amigo muy cercano, anda detrás de una remuneración económica, y muchas veces puede complicar una conciliación, y casos que sí se pueden conciliar por el de esa información del abogado, de no aconsejarlo a que concilien. Entonces poder estar embarcando a un ciudadano, a un imputado, por ejemplo, a una medida de coerción, que eso es desastroso, cuando pudo haber salido con una conciliación, que ya eso terminó ahí, que no tiene proceso penal, que la acción se extingue, que no va a estar en ningún sistema, a que tenga una medida de coerción que, aunque le pongan una garantía, una visita periódica, tenga un sistema, claro, que lo menos que va a dar son 2 o 3 años metido en un sistema. Las medidas alternas para la solución de conflictos, que es de lo que estamos hablando, son esas, solamente son esas, la conciliación y el arbitraje. Mira, en materia civil son las más frecuentes, lo que es el arbitraje, la mediación, está la amigable composición, y está la conciliación. En materia penal existen otras figuras, como es la conciliación que hemos hablado. Existe lo que es la suspensión condicional del procedimiento, que es una serie de condiciones que se le imponen a una persona para no tener que enfrentar un proceso penal. Claro, cumpliendo siempre, cuando son suspensiones, si hay víctima, con un resarcimiento a la víctima, porque a la víctima hay que garantizarle su derecho. Está como salida alterna también lo que es el archivo, que es que se decida archivar un proceso, no seguirle un proceso a un imputado, que se dan por innumerables causas que podríamos explicar más adelante. Básicamente son esas, porque se ha querido traer lo que es la figura del criterio de oportunidad como una solución alterna al conflicto. Y si bien es cierto yo soy de lo que entiendo, que en realidad el espíritu del legislador, cuando habla de una salida alterna al conflicto, es como que haya una
que la paz social sea restaurada mediante una decisión que dos partes, como tú decías inicialmente, sean personas físicas o sean jurídicas o personas morales, tienen un conflicto y se solucionó. Cuando hay un criterio de oportunidad, ahí es el Estado como tal que dice, no, es un caso que no tiene mucha importancia, es un caso bagatela, ese caso no ha dañado a nadie prácticamente, y si ha dañado a alguien prácticamente es a ti mismo porque tú estás consumiendo sustancia, tú eres un consumidor, entonces yo decido no seguir con un proceso en contra tuya, una facultad que le dan al Ministerio Público, la ley, o al Estado en la mano del Ministerio Público. Entonces yo sé de lo que entiendo, yo haciendo un análisis de cuál es el espíritu del legislador en cuanto a lo que son las soluciones alternas, de que eso hay que buscarle otra, como otro apartado, aunque sí aquí se maneja como una salida alterna al conflicto, como se maneja también lo que es el acuerdo pleno como una solución alterna, que tampoco lo es, porque ahí el imputado tiene que hacer una admisión de hechos, tiene que cumplir penas, aunque sean suspendidas, pues tiene que cumplir penas. Yo he visto casos, por ejemplo, donde alguien comete un ilícito, que se llama un robo. Yo te robé la batería del carro y tú lo que vienes es que me dices a mí, si me devuelve la batería, quedó el caso ahí. Yo no quiero llevar eso a ningún lado. Tú me traes la batería, me la pagan la batería, o me la devuelven o me la compran, y yo no someto eso ahí. También es una manera de resolver un caso, ¿sí? Sí, mira, tú sabes que existen dos formas referente a la justicia en cuanto a la solución y en cuanto al imputado, que es la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Ahí estamos hablando de la justicia restaurativa, que es restaurar el daño. Y por eso decía que este Código Procesal Penal dominicano, le decimos nuevo, ya es viejo, le devolvió a la víctima, porque dice, bueno, es bueno con los imputados, porque lo suelta fácil, pero más bien lo que ha hecho es devolverle a la víctima un papel activo, porque era que antes la víctima, a ustedes podían robar todo, desbaratar todo, hacerle de todo, y la víctima simplemente se sentaba ahí a escuchar al Ministerio Público pedir pena, y que esa persona simplemente va presa, va detenida, a cumplir una sanción penal, pero lo que a mí me dañaron, o sea, yo soy una persona pobre, yo no tengo nada. ¿Quién me lo va a restaurar? Entonces, el Código Procesal Penal Dominicano ha venido a devolverle a la víctima ese poder de que en muchos casos diga, víctima, a usted fue que le robaron ese radio, si usted quiere, el radio nada más, tiene la oportunidad mediante el mecanismo de la conciliación de usted o de llegar a un acuerdo, de usted restaurar ese daño y se queda eso así. Evidentemente que son casos en que solamente ese daño se enmarca más en lo material, porque hay una serie de hechos que aquí en otro programa lo hemos explicado, que aunque la justicia que aunque la víctima decidiera eso, el Ministerio Público tiene que continuarlo, porque no solamente atañe a esa víctima en sí, sino que daña todo un conglomerado social. Bueno, excelente. Vías alternas de soluciones de conflictos, lo que estamos hablando en el día de hoy en este programa Dentro de la Justicia, junto con Nino de Jesús Muñoz, Luis Fernando Guzmán, y ustedes con nosotros aprendiendo. Estamos todos aprendiendo aquí, educándonos también a lo que tiene que ver con el derecho. Vamos a una pausa y seguimos. Estamos hasta las 8 de la noche en Ni Más Ni Menos. Ni más ni menos, hoy Dentro de la Justicia estamos compartiendo aquí con Luis Fernando, quien hoy nos ha dado esa gratísima oportunidad de estar con nosotros, porque Luis Fernando, señores, ya dentro de unos días es también un par de días. Abogado, y entonces, de hecho, hace unos meses hicimos un programa aquí hablando sobre los casos que se someten ante el Tribunal de Niños y Adolescentes, porque hizo su pasantía ya con nosotros. Nos sentimos muy complacidos de esa, vamos a decir, ayuda, ¿verdad? Porque aunque le ayudaba a él para su formación, pues nos brindó una gran ayuda, porque fue una persona muy inquieta, y eso motivó también que hiciéramos todo un programa, pues orientando a los ciudadanos en este aspecto. Está ahí, quedó grabado, eso es lo bueno. Sí. Está ahí, quedó grabado. Eso es lo importante. En las soluciones alternas de conflictos, que es lo que estamos hablando ahora, ¿en cuáles casos específicos que tú puedas citar se puede recurrir a esto, a una solución alterna, es decir, a una conciliación o hasta un arbitraje?
Sí, mira, bueno, en cuanto al arbitraje puede ser, se utiliza mucho en materia comercial el arbitraje. De hecho, es la figura más utilizada en esos contratos comerciales y pues aquí hay institución que está destinada para eso. Como te decía, la Suprema Corte de Justicia la reglamentó y en lo que es la Cámara de Comercio pues hay todo un capítulo y hay personas entrenadas para eso, para decidir sobre las decisiones que las partes en un contrato han decidido que se van a someter a un arbitraje en caso de solución. Y puede ser en materia comercial, materia civil. En cuanto a la materia penal, pues en todos los casos que sean de acción privadas, procede lo que es la solución alterna al conflicto. Y las partes la pueden proponer. Y todos los otros hechos que son de acción pública en instancia privada, también existe la posibilidad de proponer lo que son las soluciones alternas del conflicto. La que más se utiliza es la conciliación, porque te decía, porque aunque en esencia no la llamemos así, lo que se da más es la conciliación, porque aunque muchos casos se archivan por la figura del desistimiento, por ser hecho de acción pública y instancia privada, y es una de las causales para archivar el proceso y para que la acción se extinga. Se decía que en esencia lo que ha mediado muchas veces es la conciliación. Lo que es la suspensión también condicional del procedimiento son hechos que no lleven pena de más de 4 años establecido el legislador en la modificación de sanción penal. Lo que implica que son hechos que no son tan graves. Si lo pudiéramos denunciar, podríamos hablar de los robos simples. Es un caso que se podría soltar una suspensión, pero la conciliación y el desistimiento pudiera ser un robo, aún no siendo simple, pudiera ser un robo que sea sin armas y sin violencia. Cualquier robo, sin importar el monto, sin importar el lugar, sin importar cuántas personas lo hayan cometido. Si en la ejecución de esa acción criminal o delictual no ha mediado violencia en contra de la persona o no ha mediado que las personas llevaran armas, entiéndase, armas blancas, como le llamamos las armas, bueno, blancas, las personas más lo conocen, ¿verdad? Cuchillos, machetes, colines o armas de fuego en las diferentes denominaciones. Todos esos tipos de casos se puede realizar conciliación y se puede hacer desistimiento mediante la conciliación. Ya el criterio de oportunidad, como te decía, que soy de lo que entiende que aunque está dentro, y así los tratadistas muchos lo han encauzado ahí dentro de las soluciones alternas, son hechos ya muy leves, debe tener pena de menos de 2 años. ¿Qué casos son en lo que más se dan y son los más frecuentes? En caso de personas que son arrestadas por posesión de drogas, o sea, personas que se entiende que consumen drogas o que tienen 1 o 2 porciones. La posesión de droga es en caso de marihuana que no llegue hasta 20 gramos. La marihuana hasta 20 gramos es simple posesión. A menos que se pueda determinar que son muchas porciones, diferentes envolturas, y que se podría determinar que no es para consumirla, sino para distribuirla. Porque a veces nos dicen muchos abogados, pero que nada más llega a 15 gramos, sí, pero tú tenías 17 porciones, o sea, si tú la vas a consumir, lo ideal es que tú compres un paquetico, ¿verdad? O 2. Una condición sine qua non para el criterio de oportunidad es la no reincidencia. Sí, también es muy atinado eso que tú puntualizas, no haber tenido proceso antes, porque se presume que es una oportunidad que tú le estás dando. Lo mismo media para la suspensión del procedimiento, que también una de las exigencias del legislador es, primero, que sea un caso no muy grave, y segundo, que tú no hayas estado sometido a otros procedimientos, porque ya a ti te han puesto condiciones, te han puesto una serie de exigencias, y dentro de ella está tú no volver a cometer el mismo ilícito, no delinquir, no visitar ciertos lugares. Entonces, si tú tienes un proceso ya y viene otro, pues ya lamentablemente el Ministerio Público tiene que hacerte una acusación, aunque
finalmente un juez no te imponga prisión. ¿La conciliación tiene algún límite? Porque como hablamos de la no reincidencia, por ejemplo, tú y yo tenemos un problema, conciliamos, pero hay un incumplimiento en lo que nosotros acordamos para conciliar. Por ejemplo, yo te digo, me debes de 1 millón de pesos, te voy a dar 1 y lo dejamos así. Pero ¿qué pasa? Que yo no te di el 1 millón de pesos en el tiempo que tenía que dártelo. Pero luego cuando volvemos al problema, yo ¿puedo volver a conciliar en torno a lo mismo o tiene algún límite o se puede conciliar? Mira, la conciliación tiene una exigencia que dice que el cumplimiento de lo pactado, o sea, de lo conciliado, es que extingue la acción. Ahora, ciertamente se da un inconveniente bastante, y el legislador todavía no lo ha explicado, y uno busca algunas formas, es precisamente esa. Se concilia. La conciliación per se, pues, podría decir, bueno, conciliamos, se extinguió. ¿Qué pasa? Que los procesos están sujetos a plazos. Conciliamos, por ejemplo, 2 millones de pesos que te voy a pagar 100.000 mensual. Empiezo a pagarte y ya al año y medio, 2 años, dejo de pagarte. Entonces, lo que más se ha buscado es la figura de que como hay un acuerdo que está pactado, se vayan para esa exigencia por la parte civil. No es que no pudiera, porque el legislador es claro y establece que es el cumplimiento de lo pactado que extingue la acción, o sea, el cumplimiento de la conciliación. Nosotros siempre aconsejamos, y los conciliadores siempre aconsejan, que esa conciliación que se vaya a hacer nunca vaya a sobrepasar el plazo de lo que pudiera ser la duración máxima del proceso. Porque si conciliamos y tú no me cumples y estamos dentro del plazo de la duración máxima del proceso, pues nada quita de que tú vuelvas a reiniciar. Lo mismo pasa con la suspensión, que si tú incumples, el proceso vuelve y se retoma como si no se hubiese hecho nada. Y referente entonces a si yo puedo volver a conciliar, claro que sí, es lo mismo que una persona puede cometer un hecho hoy y conciliar, cometer otro mañana y conciliar, cometer otro y conciliar. La conciliación no tiene límites. No tiene límite de que, ¿qué es el incidente? No puedo conciliar. No, eso no es una eximenta para no conciliar. Ahora, como te digo, sí, el criterio de oportunidad sí lo tienes, lo tiene también lo que es, por ejemplo, la suspensión del procedimiento, y también lo tiene cuando una persona ha sido condenada, que le suspenden la pena y vuelve a reincidir, pues ya jamás tiene ese privilegio. Ahí sí, ya entonces tiene ciertos límites que el legislador ha puesto, porque son oportunidades. Las soluciones alternas, en cierta forma, excepto la conciliación, que es una oportunidad para restaurar el daño. Las demás son oportunidades que te dan, son como chances que te da el Estado, que te da el legislador, para que tú digas, bueno, eso que tú hiciste no es tan grave, tú puedes arreglarlo, puedes hacer un trabajo comunitario en los bomberos, o ir a tal sitio, es un trabajo en favor de la sociedad para tú restaurar eso que tú hiciste. Cuando está, por ejemplo, cuando hablamos de la suspensión de la pena, está la suspensión condicional de la pena, es decir, que hay condiciones. Así es. Mira, tú no vas a ir a la cárcel o tú no vas a tener que pagar esto siempre y cuando tú cumplas con ciertas cosas. Eso lo que quiere decir es que en cualquier momento podría revertirse, decir, bueno, usted no está cumpliendo, entonces aquí nosotros retomamos el caso ahí mismo porque no cumpliste con las condiciones que te pusieron. Cuando son penas, no es que se retome el caso para iniciarlo. Si a ti te imponen, por ejemplo, y esto no está dentro de las salidas alternas, no, sino que como surge, y es bueno aclararlo. Si a usted le impone una pena de 5 años y le dice, usted va a cumplir 2 y tiene 3 suspendidos, bajo tales o cuales condiciones. Entonces usted no cumple con esas condiciones, usted lo que va a cumplir la parte, te va a cumplir la pena que le suspendieron, que es muy diferente. No hay que vamos a hacer un proceso de nuevo, a ver si te porta bien o no. Usted lo condenaron a 5, no cumplió con las condiciones y le faltaron 3, usted va a cumplir lo que le faltan. O sea, tiene que ir a cumplirlo. Simplemente hay unas exigencias, que es un cómputo que se juega de la ejecución de la pena, se hace una verificación de que no cumplió y esa persona va a guardar prisión. Esa es una de las oportunidades mayores que el Estado le da a un ciudadano, condenarlo y mandarlo para su casa bajo ciertas condiciones. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante en el día de hoy. Creo que la ciudadanía también ha aprendido con estas soluciones alternas al conflicto, porque a veces uno cree que tiene esto y dice, bueno, vamos para los tribunales y allá resolvemos. Pero ya usted tiene una idea de que no todo se tiene que resolver en los tribunales y que lo puede resolver de maneras alternas y que hay mecanismos para esto. Así es, así es. Ha sido un placer para mí estar aquí acompañándote en el día de hoy. Más para mí, para este espacio, y que yo sé que tú también, cada vez que puedes, pues
está con nosotros, amén de que era de la parte de la producción de este espacio que se transmite de 7 a 8 de la noche. Saludos a Ramón Arturo Méndez y Zarzuela, donde quiera que se encuentre, señor, el productor general de este espacio. De corazón para ti. Sigan aquí ahora con Dalia Sin Rodeo. Mañana a las 7 de la noche, ni más ni menos. Buenas noches.